La población de Odesa, el puerto de Ucrania con salida al Mar Negro, busca apoyar una solución posible, que es adherirse a la Federación Rusa de forma definitiva, absolutamente cansados de la guerra y de Zelensky. Vamos a ver el video que analizaremos el día de hoy. Los habitantes de Odesa, el último puerto ucraniano, parecen decididos a adherirse al territorio ruso. La confrontación en Ucrania, azuzada por Occidente, ha fracasado estrepitosamente en sus objetivos. Y la población de Odesa, un puerto estratégico y vital para Ucrania, comienza a mostrar un creciente descontento hacia Volodymyr Zelensky y la OTAN. Cada vez más ciudadanos de esta ciudad ven en la Federación Rusa una salida viable, similar a lo ocurrido en Crimea, Donbass, Zaporilla y Gerson. En las calles de Odesa se respira un ambiente de tensión y rebeldía. La guerra de guerrillas ha comenzado y la población se enfrenta no solo al ejército ucraniano, sino también a la influencia occidental, considerada por muchos como estéril y dañina. Odesa, una ciudad históricamente significativa y de gran importancia estratégica, ha sido testigo de numerosos cambios a lo largo de los siglos. Fundada por el Imperio Ruso en 1794, floreció como un centro multicultural y económico, atrayendo a personas de diversas nacionalidades. Su ubicación en el Mar Negro la convirtió en un puerto esencial para el comercio y la defensa. Durante la era soviética, Odesa se convirtió en un pilar industrial y militar vital para la economía y la seguridad del Estado soviético. Tras la caída del bloque socialista, la ciudad se encontró en el epicentro de las disputas territoriales y políticas que marcaron la región. Ahora, frente a la actual crisis, su destino parece nuevamente en juego. En el último mes, según el experto militar Alexei Leonkov, se ha visto algo que antes era impensable. ¿A qué se refiere exactamente? La región de Odesa está al borde de una insurrección generalizada. La población local se rebela contra el Centro de Control Territorial ucraniano y se involucra en acciones guerrilleras. Este descontento no es aislado, se extiende por cada región, impulsado por las constantes pérdidas militares y el deterioro de las condiciones de vida. La estructura gubernamental, también conocida como la Junta Ucraniana, podría colapsar en cualquier momento y con ella el control que Kiev ejerce sobre Odesa. Y dado que la situación política en Kiev se ha vuelto cada vez más precaria, el gobierno de Zelensky podría perder su última salida al mar, y no necesariamente bajo el poder de fuego ruso, sino por la absoluta voluntad de los habitantes locales. Inicialmente aclamado por una esperanza de renovación y lucha contra la corrupción, Zelensky ha perdido gran parte del apoyo popular debido a la campaña antirrusa que emprendió con el respaldo de Occidente. El conflicto prolongado y las numerosas derrotas en el frente han erosionado la moral tanto de los civiles como de los militares. Bueno, muy bien. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras hoy, Margarita? Muy bien, gracias, Ivette. Un saludo para ti también allá en Colombia. Y bueno, antes de analizar este paso que van a dar los propios ucranianos de Odesa, que el gentilicio, según dicen, es odesianos, para adherirse a Rusia definitivamente, quisiera ubicar en el contexto la situación que se está dando en Ucrania, pero en el contexto internacional, porque fíjate que el hecho más trascendental que acapara la atención mediática y ya es tapa de los principales diarios del mundo y de los portales informativos digitales, es el repudiable discurso que acaba de pronunciar hace apenas unas horas Benjamin Netanyahu en el Capitolio de los Estados Unidos, mientras en las afueras decenas de miles de manifestantes, aún siendo reprimidos con gases pimienta por la policía, exigían que el gobierno estadounidense dejase de respaldar la guerra de Israel a Gaza y que Netanyahu sea arrestado y juzgado por crímenes de lesa humanidad. Cosa, Ivette, que por supuesto no sucedió ni va a suceder, porque en el imperio del mal, los autores de los crímenes más horrendos y atroces
que tú te puedas imaginar, son calificados como héroes y salen de allí con medallas en el pecho. Todo el mundo sabe que eso es así. Pero bueno, imagínate que el ambiente de enorme tensión que rodeó la presentación de Netanyahu, que evidentemente llegó al Capitolio como una fiera acorralada, clamando ayuda, pero urgente, porque ya la opinión pública mundial lo tiene puesto contra las cuerdas. Ya nadie está dispuesto a perdonar tanta atrocidad que él ha cometido contra el pueblo palestino y que ya se dice que suman más de 30.000 las personas que han muerto en ese genocidio. Yo diría que se acercan a 40.000, pero bueno, más allá de las cifras, es un genocidio que no tiene perdón. Y por eso decenas de miles de personas se volcaron a las calles ahí en la capital estadounidense pidiendo, como es natural, que se haga efectivo lo que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, me refiero a Karim Khan, anunciara que fue la solicitud de una orden de arresto contra el primer ministro israelí. ¿Qué no va a pasar? No pasó ya. Si no pasó, como se dice cuando alguien va para un hospital y está muy mal, si en las primeras 24 horas no pasó nada, ya no va a pasar. Y bueno, le tocó actuar de farsante anfitrión al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al republicano Mike Johnson, que fue quien le dio la bienvenida a Netanyahu allí y dijo que donde se le oyó más bien a Netanyahu forzar en el discurso el apoyo estadounidense a su genocidio contra el pueblo de Gaza. Y, por supuesto, se victimizó hasta más no poder con el tema de los rehenes por parte de Hamas y no daba señales de condiciones para un cese del fuego, porque para ese era uno de los objetivos que él iba a plantear el tema de las condiciones para un cese del fuego. Apenas habló de eso. Por el contrario, utilizó su discurso para exacerbar el odio contra Irán, al que llamó el eje del terror, y dijo que tiene amenazado a Estados Unidos, a Israel y a todo el mundo árabe. Y fue un discurso, Ivette, que estuvo salpicado de ridículas frases de la mebota yankee, elogiando todo el tiempo a su amigo de 40 años, a Joe Biden. Pero lo más repugnante, Ivette, de todo lo que dijo Netanyahu es que atribuyó a Hamas esos crímenes y violaciones que todo el mundo sabe que lo han hecho el ejército israelí. Y por si fuera poco, hizo un pedido desesperado, porque eso no lo puede negar, de más armas para acelerar, según él, las luchas contra Hamas. Y dijo, dennos las herramientas más rápido y terminaremos el trabajo más rápido. O sea, él cree que eso de matar gente así, eso es como cosificando a las personas. Terrible, terrible. Yo te digo que repugnante. No hay otro calificativo para ese discurso. Y cuando él había criticado a la administración de Joe Biden de bloquear un envío de bombas a Israel, míralo, ahora está allí suplicando que le den armas y rápido. Bueno, la verdad, perdón, termino ya. La verdad que permitir que ese criminal salga libre de Estados Unidos, donde ha querido presentarse como un respetable estadista que sigue justificando sus crímenes por el supuesto derecho a defenderse, eso solo pasa en Estados Unidos, donde las opiniones están cada vez más divididas de los estadounidenses sobre Israel y la guerra, y lo que ahora dijo Biden y Kamala Harris, o lo que van a decir a favor o en contra, porque ellos están esperando, han estado esperando que Netanyahu diera este discurso para salir ellos atrás a hablar. O sea, una puesta en escena terrible. Bueno, perdón, Ivette, por haberme extendido un poquito, pero creí necesaria esta introducción para poner en contexto este tema de la ofensiva rusa en todo su fragor en Ucrania, donde hace pocas horas, como tú sabes, el Ministerio de Defensa ruso compartió imágenes del trabajo nocturno de artilleros en las tropas de Dnieper, donde los militares rusos están aplastando las posiciones ucranianas en la orilla derecha del río Dnieper. Y esto tiene que ver mucho con Odessa. Adelante.
Pues sí, Margarita, estamos hablando de un entorno bastante caldeado, obviamente con la visita de Netanyahu a Estados Unidos y obviamente todo lo que esto representa, porque no ha habido una condena real, así haya montones de órdenes de captura, no va a ser eso posible como esperaríamos todos, porque todos se tapan con la misma cobija. En cuanto al Exactamente. tema Odessa, Margarita, también es algo importante lo que está ocurriendo hoy en día porque estamos hablando de un cambio de condiciones del pueblo ucraniano en contra de su propio gobierno. Están cansados, están agotados de una guerra que no va para ninguna parte y están buscando ya, se están generando otro tipo de movimientos que ya rayan en una guerra de guerrillas, para allá va, y eso ya es interno, no es externo, que es bien delicado porque estamos hablando de población interna que va a pelearse entre sí. Entonces, aparte del problema de Ucrania contra Rusia, llegando a este punto donde se arman milicias para pelear entre sí, pues va a haber más conflicto y más muerte en la región. Ya habíamos visto cómo Donetsk, Donbass, Lugansk habían aceptado y habían participado de unos procesos electorales a favor de reunirse de adherirse a la Federación Rusa. Hemos visto cómo en el proceso Rusia ha recuperado territorios donde el ejército ucraniano había masacrado a los pobladores, y esto desde hace muchísimo tiempo antes de la guerra. El conflicto ruso-ucraniano pues viene desde hace ya bastante tiempo, eso lo hemos hablado en otras oportunidades, y aquí específicamente en Odessa es un punto álgido porque se trata del último puerto que tiene Ucrania, salida al Mar Negro, una salida comercial súper importante por donde pasan combustibles, por donde pasan cereales, por donde pasa armamento también. En uno de los bombardeos que hubo, tratamos ese tema hace un tiempito atrás, donde se quedaban prácticamente cortos donde ese punto se bloqueara. Sin embargo, pues ya la población dice no más, estamos cansados de esta situación y queremos adherirnos a la Federación Rusa. Esto ya son palabras mayores, Margarita, porque eso sería un golpe monumental para el establecimiento ucraniano, para el señor Volodymyr Zelensky, que entre otras cosas no es ya presidente constitucional. De hecho, hay otro miembro del gobierno que está a punto de tomar el mando. No he tenido bien en este punto el análisis de esta persona, pero ya se sabe que hay otros postulados a tomar el mando de Zelensky. Entonces, vamos a ver, Margarita, el siguiente video que analizaremos. Dale. Han erosionado la moral tanto de los civiles como de los militares. Los odesanos observan a las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentándose a la maquinaria bélica del Kremlin, ven a las tropas sufrir pérdidas significativas en hombres y material. Concluyen que las derrotas no solo debilitan la capacidad defensiva de Ucrania. Su confianza en los líderes en Kiev se ha evaporado. Incluso algunos han expresado que sería mejor y más digno adherirse políticamente a Rusia. La estrategia de Zelensky y sus aliados occidentales ha sido ampliamente criticada. En lugar de fortalecer a Ucrania, ha llevado al país a un conflicto interminable, drenando sus recursos y desgastando a su población. Odessa, con su población mayoritariamente ruso parlante, se encuentra en una encrucijada. Muchos de sus habitantes ven en la adhesión a la Federación Rusa una forma de escapar de la miseria y el caos. Este sentimiento se ha intensificado a medida que las condiciones empeoran, sumando largas horas sin servicio eléctrico, agua y comunicaciones, o pasando días de hambre por la escasez de rubros alimenticios en los anaqueles. Las promesas de apoyo occidental resultan insuficientes. La importancia estratégica de Odessa no puede subestimarse.
Como puerto principal de Ucrania, su control es crucial para el acceso al Mar Negro y por ende al comercio internacional. La ciudad también tiene un valor simbólico. En palabras del exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines del Pentágono, Scott Ritter, si Putin dijo que Odessa es una ciudad rusa, entonces así será. Se refiere a una alocución del mandatario ruso a finales de 2023 en la que resaltaba los orígenes y el futuro de la localidad. Por tanto, la afirmación de Ritter no solo refleja la determinación del Kremlin de hacerse con este bastión, sino también la percepción de muchos en Odessa, quienes se sienten más cercanos a Rusia que a una Ucrania dividida y destruida como consecuencia del conflicto bélico. Las historias de las familias de Odessa son testimonio de esta conexión. Durante generaciones han vivido en una identidad compartida entre lo ucraniano y lo ruso. Esta dualidad cultural y lingüística ha sido una fuente de riqueza, pero también de conflicto. Hoy, en la pugna tocando sus puertas, muchos se preguntan si la solución a sus problemas no radica en unirse a sus hermanos rusos. El descontento en Odessa se manifiesta de diversas formas. Las potencias contra el gobierno ucraniano y sus políticas bélicas se multiplican. Los actos de sabotaje contra las instalaciones militares y gubernamentales son cada vez más frecuentes. Grupos de guerrilleros, compuestos por ciudadanos comunes, se organizan para resistir y luchar contra lo que consideran una ocupación forzada por Kiev y sus aliados occidentales. Así es, Margarita. Recordemos un poquito de historia previa, donde en el Euromaidán, allá en el 2014, Ucrania, o mejor dicho, Occidente, instó a Ucrania, el gobierno de Estados Unidos y compañía, instó a Ucrania a adherirse a la Unión Europea. Había muchísima gente que estaba soñando con esta posibilidad y pues se armó todo un movimiento que se conoce como el Euromaidán. Sin embargo, en ese mismo momento, de los pobladores de la región, tanto de Odessa como de Donetsk como de Lugansk, se oponían a esta adhesión porque se consideraban rusos, prorrusos, y armaron otras protestas también que eran las del anti-Maidán. En ese punto hubo el conflicto, el golpe de Estado que se promovió a partir de la intervención de personajes como la señora Victoria Nuland. En ese entonces ella estuvo en la Plaza Maidán, se pasearon allá con John McCain, y fue cuando se gestó el golpe de Estado en ese momento contra el gobierno que existía. Rusia pues tuvo que hacer varias intervenciones ante Naciones Unidas en ese momento y sin embargo no hubo nada que hacer, ¿no? Y hubo una verdadera masacre contra la gente que estaba a favor del anti-Maidán. O sea, los quemaron vivos, Margarita. De eso no se habla mucho, pero todas esas acciones llevaron a lo que hoy estamos viendo nuevamente en este escenario de guerra. Así pues, la población de Donetsk, de Donbass, de Lugansk, obviamente de otras regiones que estaban a favor de Rusia por su cultura, por su idioma, por su cercanía entre hermanos, obviamente fueron atacadas y fueron masacradas, ya lo he dicho, en este punto, y se generó esta guerra de la que hoy estamos hablando. Hoy en día, las mismas poblaciones optaron por adherirse a la Federación Rusa y estamos hablando de un punto crítico que es Odessa y que ya en otras ocasiones se ha visto atacado también por las fuerzas rusas porque ha sido parte del conflicto. Más o menos fue como en marzo, Margarita, si no estoy mal, cuando hubo el bombardeo, que acabaron con un castillo y esto desde Rusia, que fue bastante sonado. Y sin embargo, sí, y sin embargo, fíjate, estamos hablando de que la misma población dice, nosotros no queremos saber nada más de Ucrania, porque Ucrania los tiene vueltos nada, los tiene empobrecidos, los tiene desplazados, diezmados, su población,
movilizaciones forzosas al campo de batalla. En estos días precisamente ocurrió que un ciudadano ucraniano de la región de Odesa, y por eso las protestas, se lo llevaron a la fuerza y la gente lo rodeó y no permitió que se lo llevaran. De ese calibre estamos hablando. Están cansados de esas malas prácticas y de todo lo que está ocurriendo, Margarita, alrededor. El tema de la guerra de guerrillas nos llega y nos toca muy de cerca porque eso se ha vivido también acá en Latinoamérica y sabemos la importancia que eso tiene cuando se busca un objetivo determinado y cuando por otra vía y otras fuerzas no se puede lograr. A mí me parece que Odesa ya tenía como escrito o ya tiene escrito su futuro y es volver a manos de Rusia. Y vemos que los odesianos ya están decididos a adherirse al territorio de la Federación Rusa. Y eso se adjudica, por supuesto, a ese descontento del que se habla ahí en el video hacia el pseudo presidente Volodymyr Zelensky, que no ha sabido de modo alguno conducir esa contraofensiva que nunca fue, y todo lo contrario, se ha pasado todo el tiempo viajando y pidiéndole a la OTAN cada vez más recursos financieros, más armas estratégicas, que luego en definitiva no sabe utilizar o no tiene material humano, o sea, no tiene fuerzas, no tiene tropas preparadas para implementar toda y usar ese armamento. Y es lógico y ver que los ciudadanos de Odesa vean en la Federación Rusa una salida viable a sus vidas. La verdad es que han estado entre dos fuegos, hay que ponerse en la carne y en la piel de esa gente. Similar a lo que ha ocurrido ya en Crimea, y por eso en las calles ahí se respira, según dicen, un ambiente de tensión y de rebeldía en esa, como yo te decía, guerra de guerrillas que se ha desatado, donde la gente ha decidido unirse por grupos y con armas ir en contra de de las propias tropas ucranianas para ir limpiando el camino y de esa manera facilitar que acceda la fuerza rusa hacia Odesa. Y Odesa es de Rusia, lo había dicho ya Vladimir Putin el año pasado en un largo discurso, creo que fue como de 4 horas, donde él señaló que la parte sur de Ucrania siempre ha sido territorio ruso y que ni Crimea ni el Mar Negro tienen ninguna conexión con Ucrania. Él dijo, Odesa es una ciudad rusa, y eso lo remarcó muy bien y ha advertido que se trata de una declaración siniestra que implica que la operación rusa podría extenderse a Odesa. Bueno, como ya está ocurriendo, porque Odesa, si nos fijamos en el mapa, está en el lado occidental del Dnieper. Y justamente ahorita te estaba contando cómo las tropas rusas han avanzado en la noche de este día miércoles sobre algunos objetivos del Dnieper. Y en aquella ocasión, volviendo a lo que había dicho Putin, que me parece que es icónico porque era como adivinar o marcar el futuro de Odesa para Rusia. Él dijo que habrá paz cuando se alcancen los objetivos y los formuló para que no quedara ninguna duda, es decir, los repitió porque ya los había dicho, pero como siempre ponen en duda todo lo que expone el alto mando ruso, él le volvió al tema de la desnazificación, de la desmilitarización y un estatus neutral para Ucrania. Y Putin describió esa desnazificación y la desmilitarización como un trabajo en progreso. Eso fue el año pasado. Por supuesto que todavía eso no se ha logrado y se logrará cuando, una vez terminado el conflicto bélico, haya que limpiar. Y ahí sí que hay otra batalla, es otra guerra interna la que hay que dar después en el proceso de ordenamiento del país. Y también él dejó de lado la cuestión crucial de un estatus neutral para Ucrania, una noción que el occidente colectivo rechaza rotundamente mientras sigue adelante con su intervención en nuevas formas a pesar del fracaso de la contraofensiva esta en Kiev. Y bueno, que ya está en pleno desgaste, eso ya lo estamos viendo. Zelensky está totalmente desgastado,
lo hemos visto corriendo a diferentes escenarios, incluso donde no ha sido invitado, como la cumbre de la OTAN, que se dio ahí en Estados Unidos, en Washington. Ahí se paró a pedir, a rogar, a llorar para que le den urgentemente permiso para disparar con armas estratégicas para territorio ruso. Y bueno, a pesar de ello, ya hemos visto que Occidente y Estados Unidos a la cabeza han buscado crear esa industria de defensa fuerte y resiliente en Ucrania, eventualmente con tecnología y capital, por supuesto, que han mandado los países, los aliados de la Unión Europea también, para protegerse de cualquier amenaza militar rusa en el futuro, porque ese ha sido el pretexto que ellos han usado. Incluso han dicho que después que Putin se apropie de Ucrania, va a avanzar y va a llegar hasta Georgia. Así que van después por ellos. Y ese es el fantasma del miedo, del pavor y del terror que ellos siguen infundiendo en el resto de los países de la eurozona, para buscar que todos se sigan sumando a esta componenda a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Eso es cierto, Margarita. Lo más lamentable de todo esto es que ha sido una completa manipulación y permanente de Estados Unidos, de Inglaterra y de los países miembros de la OTAN para continuar con este conflicto. En su momento, pues cuando Estados Unidos inició esa campaña diciendo que Ucrania sería invadida antes de que ocurriera la guerra, el mismo presidente de ese entonces en Ucrania le pidió a los Estados Unidos que por favor no incitara al pánico. Esto produjo, Margarita, que se fugaran capitales de 12.500 millones de dólares. Entonces, él mismo dijo que no era necesario ni que iba a ocurrir una escalada de tropas rusas en el territorio ucraniano, pero el presidente Joe Biden, que fue quien ha estado en todo desde el origen de este conflicto, pues no quiso escuchar. Y obviamente Estados Unidos y Reino Unido decidieron ofrecerle ayuda económica a Ucrania. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues estos países, ¿no? Señores de la guerra, generar ese conflicto para crear un enemigo externo y asimismo poder ocultar sus propios problemas internos allá en cada uno de estos países. Entonces se genera como un caldo de cultivo perfecto para que Ucrania sea ese foco de atención, ¿cierto? Nosotros le damos ayuda militar, le damos ayuda económica, pero la ayuda económica es para otros objetivos y adicionalmente no es ayuda, no es un regalo, son préstamos que Ucrania tiene que devolver. Y en este momento Ucrania no está en condiciones de comprometerse con ningún tema económico por las pérdidas que ha tenido. Es bastante complicado. Entonces, el pueblo ucraniano no está dispuesto a seguir pagando lo que no le corresponde, lo que generaron otros. Vamos con el último segmento, Margarita. Bien, adelante. Rusia. La guerra de guerrillas en Odessa es apenas un aspecto de la resistencia que se está gestando. Cansada de las manifestaciones pacíficas que terminan reprimidas, la población busca otras formas más contundentes de acabar con el sufrimiento. Así las cosas, la pérdida de control de Kiev sobre esta región clave debilita la posición del gobierno central, mientras las luchas internas y la corrupción endémica agravan la situación. Esto se contrapone a la narrativa occidental sobre lo que sucede en Ucrania, dominada por una visión unilateral que no refleja la verdadera complejidad de la situación en el terreno. En Odessa hay quienes apoyan fervientemente la integridad territorial de Ucrania, pero crece el número de quienes ven en Rusia una solución a sus problemas. Una posible adhesión a la Federación Rusa plantea numerosos interrogantes y desafíos.
¿Qué implicaciones tendría para la región y el mundo? ¿Cómo reaccionarían las potencias occidentales? ¿Sería este el comienzo del fin del conflicto o simplemente un nuevo capítulo en una saga interminable? El impacto de una eventual adhesión de Odesa al gigante eslavo no solo transformaría la geopolítica de Europa del Este, sino que también tendría repercusiones en todo el mundo. Para los ciudadanos odesanos, el futuro está lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. La posibilidad de unirse a Rusia se percibe como una oportunidad para escapar del caos y construir un futuro más estable y próspero, y para el mundo será un antes y un después. Ocurre que esa posibilidad, un triunfo definitivo para Rusia, podría ser particularmente positiva para Latinoamérica. Una Odesa formalmente rusa abriría oportunidades económicas y comerciales para los países latinoamericanos, al menos reorientaría las alianzas globales que podrían beneficiar a las economías emergentes de América Latina, ofreciendo un espacio para el crecimiento y la cooperación. En este escenario, los lazos con Rusia y otros países emergentes podrían fortalecerse, creando un nuevo paradigma de desarrollo y cooperación internacional. En medio de este tumultuoso panorama, los habitantes de Odesa mantienen la esperanza de que un cambio significativo esté a la vuelta de la esquina. La historia se está escribiendo en tiempo real. Las decisiones tomadas en los próximos meses alterarán el curso del conflicto en Ucrania y el equilibrio de poder en Europa. En última instancia, la adhesión de Odesa a Rusia podría marcar el comienzo de una nueva era, no solo para la ciudad, sino para otras regiones afines a Moscú, como Asia o América Latina, ofreciendo una posibilidad de paz y prosperidad anhelada durante años. El asunto estriba en saber cómo se lo tomarán la debilitada camarilla de Zelensky y sus amos occidentales. Pues no le veo mucha gracia para los occidentales, Margarita, donde eso llegue a ocurrir, porque como lo veníamos mencionando, Odesa es un puerto sobre el Mar Muerto, es un punto súper clave y eso dejaría incomunicada prácticamente a Ucrania, La deja sin cerrándole salida, el ¿no? paso. Exactamente. Lo otro, Margarita, es que de tomar la decisión, ellos podrían hacer lo mismo que ocurrió pues en las regiones ya adheridas y en Crimea, que lo hicieron por referéndum. Claro. Entre otras cosas, referéndum que intentaron también en Occidente negar Sí. y demeritar totalmente, decir que había sido un fraude, que habían sido obligados los pobladores a votar, toda esta narrativa que ocurre cuando el perdedor no está muy de acuerdo con lo que le ha ocurrido. Lo cierto es que si lo hacen, Margarita, yo creo que sería un golpe devastador para toda esta gestión que ha venido ocurriendo en los últimos 2 años. Bueno, no más, porque desde el 2014 estamos hablando de este conflicto complejo. Lo cierto es que el futuro de los odesianos está en sus propias manos y que en esa labor de la guerra de guerrillas que ellos están librando de manera interna, con la intensidad con que lo hagan, con la precisión con que lo hagan, porque bueno, tienen que decidir, van por sus vidas, van por su futuro y quieren sacarse de encima el régimen de Zelensky. Y bueno, la opción es esa, luchar ellos mismos por su independencia o por su adhesión a Rusia, que es en definitiva lo que ellos están buscando. Odesa y su pueblo actuando en comando de guerrillas y contra las propias fuerzas ucranianas, te digo que es el reflejo de que se aproxima el final y no va a ser fácil, como ya hemos explicado, por la importancia cardinal económica que tiene el puerto de Odesa para el transporte de mercancía, para el comercio internacional. Así que unido a eso hay que ver que Zelensky declaró que hay que poner fin al conflicto armado en su país lo antes posible. Y lo dijo en una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, con Pietro Parolin. Además, Zelensky agradeció al Vaticano que su participación en la llamada Cumbre de Paz
que tuvo lugar allá en Suiza el mes pasado, calificando la reunión de primer paso para acabar con el conflicto. Pero, según trascendidos y lo que hemos nosotros analizado en varias ocasiones, Zelensky ha dicho que no está dispuesto a buscar la paz con Rusia con métodos diplomáticos, porque él no quiere negociar. Desde un principio él no ha querido eso. Y con el apoyo de sus aliados, pero el tema es la cuestión de la legitimidad del líder del régimen ucraniano. Ya todos sabemos que el mandato presidencial de él se venció, creo que fue en mayo, ¿no? En el mes de mayo. Sí, el 20 de mayo. Ajá. Y eso puede ser, y de hecho es un obstáculo tremendo para que él pueda negociar con Moscú. Por eso se está hablando de otra figura que después vamos a darle un poco más de tiempo para que se consolide bien quién va a ser la persona que va a hacer la voz negociadora por la parte ucraniana en esa supuesta mesa de negociación, si es que por fin se va a negociar y se va a buscar un tercer país que sirva como mediador en esta negociación. Pero por lo menos Dmitry Peskov, que es el vocero presidencial de Rusia, ya ha dicho que Moscú nunca ha renunciado a las negociaciones de paz con Kiev y que Rusia no considera ninguna otra opción aparte de lograr sus objetivos, que ya sabemos cuáles son, ya sea como resultado del operativo militar o a través de unas negociaciones de paz. No obstante, Peskov dijo que todavía Moscú prefiere poner fin a las hostilidades, o sea, al conflicto por las vías pacíficas, haciendo el hincapié en que el inicio del operativo especial militar representó un último recurso. Así las cosas, Ivette, Odessa es de Rusia y lo están defendiendo por las armas en una guerra de guerrillas los propios odesianos que quieren adherir ese territorio a la Federación Rusa. Así es que creo que este es un capítulo que está con mucha expectación, tenemos que seguir bien de cerca, a ver, eso se está por definirse, debe ser cuestión de días o semanas que avancen las acciones de las guerrillas o que el frente ruso tome acciones directas y ya defina lo que Putin había dicho el año pasado, Odessa es de Rusia. Y si es así, pues van a tomar Odessa en cualquier momento. Creo que hasta acá hemos hecho un recuento de esta situación épica, porque realmente es una épica poder lo que está sucediendo en Odessa por la importancia estratégica del lugar y por lo que están viviendo ahí sus pobladores. Y yo creo que sí, hemos tratado de acercarnos a esta situación y de avisorar un futuro que probablemente va a ser ese, de la adhesión de Odessa a Rusia. Y ese para mí ya va a ser el final, porque al perder ese puerto, ese acceso al mar, Ucrania ya pierde también desde el punto de vista económico y de toda la logística, pierde una de las potencialidades más grandes que tenía. Así que eso equivale prácticamente a una rendición. Muchas gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Y los invito a que sigamos este tema, es apasionante, más allá de que se trata de guerra y no quisiéramos hablar de este asunto porque nos duele, por las vidas que hay detrás de todo eso, pero creo que la justicia y el bien común se imponen en todos estos temas y yo creo que por eso vamos. Ivette. Así es, Margarita. Pues por ahora invitar a toda nuestra audiencia que nos siga acompañando en estos espacios, que nos comente, que aporte, que se suscriba y se vuelva miembro de la comunidad de la Patria Grande para recibir nuevas sorpresas, más contenidos directos, interesantes con el equipo de Prensa Alternativa. Vamos entonces con la reflexión del día. Toda su vida la oveja temió al lobo, pero fue el pastor quien se la comió. Proverbio georgiano.
Por ahora los dejamos y nos vemos en la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.